Hola y bienvenidos a la presentación del programa de renta de Richmond sobre cómo solucionar los problemas de habitabilidad en Richmond. Hola, me llamo Mónica y soy la analista de alta dirección del programa de renta de Richmond. Antes de comenzar la presentación, hay información muy importante que los propietarios y los inquilinos deben saber acerca de la terminación de la moratoria de desalojo del Estado y la disponibilidad continua de la ayuda para el alquiler y cómo la capacidad de desalojo o que no está ligada a la solicitud de ayuda para el alquiler. La moratoria estatal de desalojos o la Ley de Protección de Inquilinos de 2020 se expiró el 30 de septiembre de 2021. A partir del 1 de octubre de 2021, no se prohíbe el desalojo por falta de pago de la renta a los inquilinos que sigan pasando por dificultades económicas. En lugar de tener que pagar solo el 25% de la renta entre el marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, los propietarios podrán exigir el 100% de la renta. A pesar de que la moratoria estatal de desalojo ha finalizado, los inquilinos y propietarios pueden seguir solicitando la ayuda al alquiler a través del Fondo de Respuesta Rápida de Richmond para evitar el desalojo. Para acceder al el enlace para aplicar por una respuesta rápida de Richmond, aquí en esta pantalla hay un enlace aquí abajo. El Consejo de la Ciudad de Richmond presentó la medida P en la boleta electoral del 8 de noviembre de 2022. La mayoría de los votantes de Richmond aprobaron la iniciativa que modifica la ordenanza de renta de Richmond para limitar los aumentos de la renta de las unidades reguladas o las unidades que están de renta controlada al 3% o al 60% del índice de precios al consumidor, lo que sea menor, y la medida entrará en vigor 10 días después de que el Consejo Municipal declare la votación. Una vez que entre en vigor la renta de un inquilino en una unidad de renta controlada, no podrá ser más alta de lo que era el 31 de agosto de 2022, más un aumento del 3%. Como recuerdo, todavía no está en vigor esta medida, el medida P. Tenemos que esperar hasta el Consejo Municipal declare esta votación. Para más información sobre la medida P, puede acceder a la página web del programa de aumento de la renta en enlace en esta pantalla. Ahora vamos a discutir en esta presentación sobre el manejo de los problemas de habitabilidad. En esta presentación, primero haremos un rápido repaso de la ordenanza de renta de Richmond. Luego vamos a pasar de las leyes importantes de habitabilidad, las políticas y los procedimientos. A continuación, vamos a explorar una de las formas importantes para obligar a las reparaciones. Para algunos alquileres, la petición del inquilino para reducir la renta. A continuación, examinaremos las protecciones de desalojo de Richmond y la conexión entre los desalojos y las preguntas de habitabilidad. Luego discutiremos el requisito de pagar la asistencia de reubicación en ciertas situaciones de habitabilidad, incluyendo los requisitos de reubicación temporal y permanente. Luego veremos los derechos del propietario y de los inquilinos con respecto a la entrada del propietario para hacer reparaciones. También estudiaremos las leyes estatales y locales que pueden limitar la capacidad del propietario para aumentar o cobrar la renta en ciertas situaciones de habitabilidad. Al último, discutiremos la conexión entre los problemas de habitabilidad y los derechos del propietario inquilino en torno a la ruptura del contrato de arrendamiento. Pero primero empezamos con un rápido visitación general de la ordenanza de renta.
Para hacerlo, es importante saber cuáles son las propiedades que están sujetas al respecto de la ordenanza de renta. Y hay tres categorías de propiedades de renta en Richmond. Las propiedades de renta que están totalmente cubiertas. Esto es decir, que las propiedades en las que se aplican tanto el control de la renta y las protecciones de desalojo por causa justa. Y luego las propiedades totalmente cubiertas son generalmente las unidades de renta que fueron construidas con permisos emitidos el 1 de febrero de 1995 o antes. El inquilino y el propietario, este tipo de propiedades pueden solicitar una reducción o aumento de la renta por ciertas razones. Y las propiedades parcialmente cubiertas por la ordenanza de renta son aquellas que solo se aplican las protecciones de desalojo por causa justa y las rentas no están reguladas a través de la ordenanza de renta. Estas propiedades incluyen las unidades de renta subvencionadas por el gobierno, los condominios, las construcciones posteriores al 1 de febrero de 1995 con un certificado de ocupación y las propiedades con una unidad de vivienda en una parcela, comúnmente conocidas como casas unifamiliares, y finalmente las propiedades que están totalmente exentas de todas las disposiciones de la ordenanza de renta. Lo que significa esto es que no hay control de la renta y no se aplican las protecciones de desalojo por causa justa. Y las unidades de renta totalmente exentas incluyen aquellas en las que el arrendador y el inquilino comparten la cocina y o el baño. Las casas unifamiliares en las que se ha añadido una unidad de vivienda accesoria o por sus siglos en inglés ADU, que están permitidas y la casa principal está ocupada por el propietario, así como los hogares de ancianos. El propósito de esta diapositiva es demostrar cómo las propiedades con un ADU añadido a una casa unifamiliar puede determinar la cobertura del alquiler bajo la ordenanza de renta de Richmond. Por favor, revise los 5 escenarios presentados con los inquilinos o propietarios viviendo en las unidades. Por ejemplo, en una situación, si la casa principal está ocupado por un inquilino y la segunda unidad es una ADU y que no está permitida, esto quiere indicar que los dos unidades, la casa principal y la ADU, tiene protecciones de control de renta y causa justa. Por favor, tengan en cuenta que si tanto la casa principal como la ADU son construidas después del 1 de febrero de 1995, ambas están exentas del control de rentas. Pero sí tienen todavía las protecciones de causa justa de desalojo. La renta máxima permitida se puede cobrar por una unidad de renta controlada. Se puede ajustar a la baja si hay una disminución de la habitabilidad o una reducción del espacio o los servicios. Y también se calcula como la renta base más los ajustes generales anuales o por sus siglos en inglés es AGA, más los ajustes individuales de la renta. Y estos son aprobados a través del proceso de petición. Y la renta base incluye la renta inicial pagada por el inquilino más los servicios que se incluyen en la renta inicial. Por ejemplo, el agua, basura, cosas así. A continuación, hablaremos de las leyes, políticas y procedimientos. La ley estatal exige que el propietario proporcione unidades de alquiler que cumplen ciertas normas de habitabilidad. Esta ley es también conocida como la garantía implícita de habitabilidad. El Código Municipal de Richmond o la Ley Local de Vivienda refleja los estándares de habitabilidad del Estado,
pero proporciona claridad y detalles sobre esos estándares de habitabilidad. La ley estatal requiere que el arrendador proporcione unidades de renta que cumplan ciertas normas de habitabilidad. Esta ley también se conoce como la garantía implícita de habitabilidad y el Código Local de Vivienda. Tenga en cuenta que el Código Estatal está implícito en todos los contratos de alquiler de viviendas de California. Los propietarios deben proporcionar unidades de alquiler que están en condiciones habitables y aptas para vivir. Para que la propiedad sea habitable, debe tener todo lo que se indica a continuación. El inquilino también tiene la responsabilidad de mantener habitables las unidades de renta según la ley estatal. Un inquilino debe cuidar razonablemente la propiedad rentada y las zonas comunes, como los pasillos. Esto significa que el inquilino debe mantener esas áreas en buen estado. El inquilino también debe reparar todos los daños que cause o que sean causados por los invitados, hijos o mascotas del inquilino. La sección 1941.2 es del Código Civil de California, requiere que el inquilino haga todo lo siguiente: mantener las instalaciones tan limpias como el estado de las mismas lo permita, utilizar y operar correctamente las instalaciones de gas, eléctricas y de plomería, eliminar la basura y los desperdicios de forma limpia, no retirar ninguna parte de la estructura, la unidad de vivienda, las instalaciones y el equipo o los accesorios, ni permitir que nadie lo haga. Último, notificar al arrendador cuando las cerraduras de seguridad y de las ventanas o los dispositivos de seguridad no funcionen correctamente. En las próximas diapositivas vamos a discutir los pasos para abordar los problemas de habitabilidad y cómo solicitar una inspección de vivienda. En primer lugar, vamos a repasar los pasos clave que se deben de hacer para abordar los problemas de habitabilidad. Primero, le recomendamos que se eduque sobre sus derechos y responsabilidades. Esto puede empezar con una conversación con un asesor de vivienda del programa de renta. Y luego debe documentar el problema escribiendo cartas, correos electrónicos y tomando fotos y o videos de los problemas para adjuntarlos a cualquier carta o correo electrónico de queja. Si el arrendador no responde, el inquilino puede solicitar una inspección de la vivienda a la ciudad de Richmond. Los inquilinos subvencionados por el gobierno pueden solicitar una inspección a la autoridad de la vivienda. Si la propiedad está totalmente cubierta, es decir, que tiene renta controlada, el inquilino puede presentar una petición de reducción de renta o solicitar la mediación del programa de renta para instar al arrendador a solucionar los problemas. Se aconseja a los inquilinos que escriban cartas o correos electrónicos de queja de habitabilidad al propietario y o al administrador de la propiedad. Adjuntar fotos o videos a la carta o al correo electrónico es una forma eficiente e importante de documentar el problema. Espere estas quejas y comunicaciones y guarda copias para sus propios registros. Si mantiene una comunicación verbal con un inquilino, se recomienda resumir la conversación por escrito para evitar disputas o malentendidos innecesarios. Si el arrendador no responde a las quejas legítimas,
El inquilino puede considerar la posibilidad de documentar el problema de habitabilidad mediante una inspección por parte de la ciudad para que ésta pueda obligar al propietario a arreglar los problemas. Utilizar un enfoque cronológico para memorizar los problemas es importante para enmarcar la narración. Si el caso llegará a una audiencia de la Junta de Rentas o a una corte, tome en cuenta que todo lo que escriba puede pasar a un forma parte de una acción judicial en la que usted tendrá que comparecer, que tiene que comparecer ante de un juez para explicar su queja. En otras palabras, puede dañar su propia credibilidad si su carta o correo electrónico le hace parecer poco razonable o de tonto abusivo. Para solicitar una inspección de la vivienda, póngase en contacto con el programa de inspección de renta residencial de la ciudad de Richmond al 510-690-8260 o por correo electrónico es richmond@ci.richmond.ca.us. Por favor, ponga una nota que la información de contacto del propietario debe de ser proporcionada o presentado al momento de solicitud. Y como recuerdo, a los inquilinos que están sujetos o que están inscribidos en sección 8, los inquilinos pueden ponerse en contacto con la autoridad de la vivienda y con el condado de Contra Costa y pueden llamar al 925-957-7023. Una vez que se determine que es necesaria una inspección, por lo general, puede pasar hasta 10 días después de hacer la solicitud para que la inspección se lleve a cabo. Y el inspector notificará al propietario si se encuentran violaciones del código y el propietario puede enfrentarse a tasas o multas por no corregir las violaciones. En el caso de las unidades de renta con cobertura total, el inquilino tiene derecho a presentar una petición de reducción de la renta. Este proceso puede animar y obligar al propietario o al administrador de la propiedad a corregir los problemas de habitabilidad. Un inquilino puede solicitar la reducción de su renta si se cumplen los siguientes criterios. Si el propietario ha sido informado de los problemas, hay una disminución de la habitabilidad o una reducción del espacio o de los servicios, el inquilino reside en una unidad de renta totalmente cubierta, donde se aplican tanto el control de la renta como las protecciones contra el desalojo. O sea que los inquilinos que viven en propiedades parcialmente cubiertas o controladas o totalmente exentas no pueden presentar peticiones para reducir la renta, porque estas propiedades no están reguladas ni controladas por la Junta de Rentas. Los inquilinos de las unidades de renta parcialmente cubiertas pueden solicitar una mediación a través del programa de rentas para intentar resolver los problemas con el propietario. Después de presentar una petición por problemas de habitabilidad, el propietario y el inquilino asisten a una audiencia donde ambas partes pueden presentar sus pruebas. Alternativamente, el examinador de la audiencia puede optar por emitir una decisión administrativa si no hay objeciones por parte de la parte contraria. El examinador de la audiencia del programa de renta examina las pruebas presentadas en la petición y las objeciones de la parte contraria y escucha el testimonio de las dos partes. La decisión de conceder un reembolso de la renta y una orden de reducción de la misma suele ocurrir varias semanas después de la celebración de la audiencia. Ambas partes pueden apelar la decisión del examinador de la audiencia en un plazo de 35 días
a partir de la fecha de la decisión. Si se apela a la decisión, la Junta de Rentas, conformada por 5 miembros, actúa como un tribunal de apelación y emite una decisión final que puede ser apelada ante la Corte Superior. Muchas personas desconocen que la capacidad de desalojo de un propietario puede estar relacionada con problemas de habitabilidad. Comenzaremos examinando las 8 causas justas de desalojo en Richmond. Los inquilinos residenciales solo pueden ser desalojados si el arrendador tiene al menos una de las siguientes 8 causas justas para el desalojo: falta de pago de la renta, incumplimiento del contrato de arrendamiento, molestias, no dar acceso, desalojo temporal para acometer reparaciones sustanciales, mudanza del propietario, retirada del mercado de renta, renta temporal, y se requiere un pago de reubicación en las partes que tienen una estrellita, y esto lo podemos discutir más adelante. La primera conexión entre los desalojos y los problemas de habitabilidad son las molestias. Los arrendadores pueden proceder a un proceso de desalojo si el comportamiento de un inquilino crea una molestia. Las molestias pueden llevar a problemas de habitabilidad, y las molestias pueden incluir, pero no se limita a, comportamiento que resulte en un peligro sustancial para la salud y la seguridad de los inquilinos y vecinos, comportamiento que impida a otros inquilinos o vecinos disfrutar tranquilamente de la vida en su propiedad, como por ejemplo música ruidoso, peleas repetidas, gritos, malos olores de la zona que está, como por ejemplo de la basura, fumando, deterioro de la propiedad. Esos son ejemplos que están abajo de este código 1941.2. Se debe emitir un aviso de advertencia por escrito antes de emitir un aviso de terminación del contrato de arrendamiento por los 3 motivos de desalojo: incumplimiento del contrato de arrendamiento, molestias o no permitir el acceso. Debe de proporcionar un periodo razonable de no menos a 5 días para subsanar o corregir la infracción antes de entregar un aviso de extinción o terminar el arrendamiento. Debe de indicar que la falta de subsanación puede dar lugar al desalojo. Debe informar al inquilino de su derecho a solicitar una adaptación razonable. Debería incluir el número de contacto del programa de renta. Deberá incluir instrucciones para cumplimiento, y deberá incluir la información necesaria para determinar la fecha, la hora, el lugar, los testigos presentes y otras circunstancias. Los problemas de habitabilidad y desalojos. Los problemas de habitabilidad pueden usarse como defensa en una demanda de desalojo. Los desalojos se represalia con ilegales. Si una unidad de renta controlada se está deteriorando y el arrendador intenta poner fin al arrendamiento, el inquilino puede utilizar los problemas de habitabilidad como defensa ante una demanda de desalojo. Un intento de desalojo de un inquilino basado en que el inquilino haya presentado una solicitud de inspección de la vivienda, por lo general, se considera una represalia y por lo tanto ilegal. Ahora hablaremos de los pagos de reubicación. Ayuda para el realojamiento temporal, de acuerdo con la ordenanza de reubicación. Si los problemas de habitabilidad requieren reparaciones
y el propietario debe de pagar el traslado temporal, ayuda para el traslado permanente, y el propietario y el inquilino pueden acordar un pago de reubicación permanente si una vez finalizado el periodo de reubicación temporal, el inquilino no desea volver a mudarse a la unidad o encuentra una vivienda permanente alternativa. A pago por desalojo temporal debe de entregarse a los inquilinos cuando deben desalojar temporalmente la vivienda para que el propietario puede realizar reparaciones importantes o sustanciales. La notificación del derecho al pago de reubicación debe entregarse junto con la notificación de extinción o terminación del arrendamiento. El monto del pago de reubicación se determina mediante una resolución del ayuntamiento. En este diapositiva presentamos los montos de pago de reubicación temporales más actualizados por este día, por el año de 2022. Por el hotel o motel, el monto es $168.15 por día por hogar. Gastos de comida son $33.85 por día por persona. Lavandería es $1.12 por día por hogar. Y si tiene mascotas, por ejemplo, un gato o perro, por un gato son $32.73 por día por animal. Por un perro son $58.69 por día por animal. A continuación se presentan los importantes para los pagos de reubicación permanentes para la mudanza del propietario. Estos montos dependen en límite de tipo de unidad. Por ejemplo, si es un estudio, un dormitorio o 2 y más dormitorios. Y el monto base ya está, esto ya se está examinado cada año. No se puede cambiar esta cantidad. Por las cantidades, por los hogares que son inquilinos calificados, estos solamente son personas de mayor edad o si tienen una discapacidad, si están discapacitados o que tengan menos un hijo menor de la edad dependiente o si están de ingresos bajos. Por último, se presentan los montos del pago de reubicación permanente por la retirada del mercado de alquiler o las reparaciones sustanciales o por la orden de un organismo gubernamental de que el inquilino abandone la unidad de renta. Otra vez es igual, depende del mismo tipo de unidad, si es un estudio, dormitorio, cuántos cuartos hay en la casa. Y hay un monto base y para las personas o los inquilinos calificados es una cantidad más grande. A continuación hablaremos del derecho del propietario a entrar en la vivienda para hacer reparaciones. Si un inquilino informa al propietario sobre un problema de habitabilidad, el propietario tiene la obligación de hacer las reparaciones necesarias. El propietario o su agente tiene derecho a entrar en la unidad de alquiler para hacer las reparaciones después de dar al inquilino un aviso razonable por escrito. Y debe de ser una notificación por escrito en menos de 24 horas antes de entrar a la unidad. Si el propietario incumple los requisitos de entrada, puede ser responsable de sanciones o de perder el derecho a reajustar la renta al mercado. No es necesario que el inquilino esté presente para que el propietario puede entrar legalmente. Así es una causa justa para desalojar si el inquilino sigue negando al propietario para entrar. Si le da notificación apropiada abajo de este código, del código
Civil 1954. El propietario puede entrar solo por las siguientes razones: en caso de emergencia, para realizar reparaciones o inspecciones necesarias o acordadas, cuando el inquilino haya abandonado o entregado los locales, en incumplimiento de una orden judicial, comprobar la submediación del agua, cumplir con las disposiciones del artículo 2.2. Los arrendadores no pueden entrar para realizar inspecciones generales. El arrendador debe notificar al inquilino por escrito la entrada al menos 24 horas antes de la misma día. El arrendador no necesita dar un aviso escrito o verbal para entrar para responder a una emergencia. El inquilino no puede exigir estar presente cuando el arrendador entre. La entrada debe ser durante el horario hábil normal. El arrendador debe indicar la hora y la fecha, así como el propósito de la entrada en la notificación por escrito. Y enrichment, otra vez, es una causa justa para desalojar a un inquilino que sigue negando al propietario la entrada legal después de que el inquilino haya sido advertido para dejar de negar el acceso legal y aún así continúa haciéndolo. Limitaciones de las leyes estatales y locales a la capacidad del propietario para aumentar o cobrar la renta y su relación con la habitabilidad. El artículo 1942.4 del Código Civil de California impide que un propietario exija la renta, cobre la renta, emita un aviso de aumento de la renta o emita un aviso de 3 días para pagar la renta o renunciar a ella cuando se dan estos cuatro factores. Como se ha dicho, los 4 deben existir para que la sección 1942.4 del Código Civil de California permita al inquilino tomar las medidas necesarias. El propietario que infrinja esta ley es responsable ante el inquilino por los daños reales y los daños especiales, por ejemplo, legales, por una cantidad no inferior a $100,000 ni superior a $5,000. Un examinador de audiencias puede negar a un propietario un futuro aumento de la renta por desocupación si hay evidencia de que hubo intención por parte del propietario de forzar al inquilino a no arreglar las cosas. El examinador de audiencias puede negar los aumentos de ajuste general anual hasta que el propietario cumpla con los requisitos. El incumplimiento del contrato de arrendamiento: si un inquilino viola o no cumple con un contrato de arrendamiento, es responsable de la renta impagada si el propietario intenta mitigar los daños del alquiler impagado haciendo un esfuerzo razonable para volver a rentar la unidad. Esto es abajo del Código Civil 1951.2. Aunque un inquilino termina el contrato, el arrendador no puede cobrar al inquilino toda la renta que queda por pagar en el contrato. Por ejemplo, si un inquilino rompe el contrato a los 6 meses, el propietario no puede cobrarle los 6 meses restantes de renta. El propietario solo puede cobrar la renta a medida que vaya venciendo, durante lo cual debe seguir haciendo un esfuerzo razonable para volver a rentar la unidad. Si un inquilino desaloja una vivienda de alquiler por problemas de habitabilidad, la ley puede permitirle poner fin a su contrato de arrendamiento sin tener que notificarlo por escrito con 30 días antes de terminar el contrato.
Si un inquilino desaloja la vivienda por problemas de habitabilidad importantes y es demandado por el propietario por impago de la renta, el derecho del inquilino a desalojar sin avisar se decidirá en los tribunales. La mediación es una opción para resolver los problemas de habitabilidad. Un propietario o un inquilino puede solicitar la mediación a través con el programa de renta para ayudar a resolver los conflictos de habitabilidad. Las mediaciones suelen tener un carácter menos conflictivo y los participantes suelen mejorar sus relaciones gracias a una mejor comunicación y comprensión. Este es el final de la presentación. Gracias por su atención. Si desea obtener esta grabación o bajar la presentación, visite nuestro sitio web que se aparece en la pantalla. Gracias y que tenga un buen día.